capítulo 15 y voy a dar un breve resumen. Déjame agrandar esto para que lo veamos mejor. A ver, el 15. La hermana Jessica quedó en el 15, donde Moisés huye a Madián por causa del asesinato que cometió contra un egipcio. Y el día de ayer analizábamos que una de las debilidades que tenía Moisés es que era impulsivo. Y más adelante vemos de que estas cosas llega un momento que Dios ya no le permite más ese tipo de actitudes, y analizábamos entre nosotros mismos que hay cosas que nosotros tenemos que despojarnos y quitarla de nosotros porque no agradan al Señor. Amén. Ahora en el 16 dice: y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con él, con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gerson, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Amén. Fíjense acá, hermano, yo estuve buscando la distancia entre Egipto y Madián y encontré que la distancia era de 440 a 550 kilómetros. Es decir, que lo que recorrió Moisés para llegar a esta tierra de Madián tuvo que caminar bastante, tuvo que recorrer bastante para llegar huyendo del pecado de haber matado, porque dice la palabra que el faraón procuraba matarlo. Y vemos acá que pudiera estar perdido todo para Moisés, pero Dios, que es bueno, ya tenía un plan trazado para él. Y en medio del error, porque fue un error que él matara a este egipcio, porque no es la manera como obraría Dios, en medio de este error, Dios saca provecho de aquella situación. Él llega a Madián y en Madián dura un tiempo que más adelante lo vamos a ver para que luego regresara a Egipto cumpliendo el propósito de Dios, que era libertar al pueblo. Amén. Aquí vemos en el comentario, tengo un comentario por aquí que dice: 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián. Finalmente llega a Madián Moisés y conoció a las hijas de un sacerdote de Madián. Muy probablemente, dice el comentarista, era un descendiente de los hijos de Abraham a través de Sétura llamado Madián. Eso está en Génesis 25:1, donde dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Sinram, Joxán, Medán, Madián, Isaac y Súa. Por eso se cree que este sacerdote que estaba en Madián era descendiente de Abraham. Debido a esta conexión con Abraham, tenemos una buena razón para creer que él era un verdadero sacerdote y que adoraba al Dios verdadero. Dios condujo a Moisés con esta familia específica en ese momento específico. Y estaba leyendo que habían otras regiones o países donde podía habitar Moisés, pero estos países, como lo que era Siria y otro que no recuerdo, estaban asociados con Egipto, y es probable que si él hubiese llegado a otra nación, el faraón lo hubiese matado, porque eran países que estaban en alianza con Egipto. Entonces Dios de verdad que lo colocó en Madián, o colocó en su corazón llegar a Madián, porque allí se iba a encontrar con lo que era su futura esposa.
Aquí vemos otro comentario que dice, donde dice, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Ellas no eran criadas con tanta delicadeza como nuestras delicadas damas de hoy en día, sino que ganaban antes de comer, es decir, que trabajaban. Moisés se levantó y defendió y les dio de beber a sus ovejas. La palabra dice que Moisés la defendió de otros pastores. A lo mejor en la época había riña entre las ovejas, por las ovejas de un pastor y del otro, y esto fue a lo que Moisés las defendió, de que estos hombres no le hicieran daño. En Egipto, Moisés disfrutó la vida como alguien de la vida real y se la atendió en todo aspecto. En el distante desierto de Madián, porque Madián era un desierto, Moisés finalmente tuvo la oportunidad de ser un siervo e hizo un buen trabajo al esforzarse en darle de beber a las ovejas de las hijas de Reuel. Ya que Moisés aún tenía su vestimenta egipcia, ellas lo juzgaron de nacionalidad. Fíjense que hay el versículo, a ver, déjame que se me perdió. Dice, ellas le dicen a su padre, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores. Y le dicen que era un varón egipcio porque sus vestiduras eran egipcias y eso era lo que se creía. Y bueno, ciertamente él estaba en Egipto y tenía nacionalidad egipcia porque él fue criado entre ellos. Amén. ¿Algo que decir al respecto con esto, mis hermanos? ¿Alguien que quiera aportar algo? Amén. Entonces continuamos. Gabo escribió algo. Gabo levantó la mano, es que no veo. No, escribió algo en el... A ver, vamos a leer. ¿Dónde están los mensajes? Los comentarios. Ok, vamos a leer. Dice, la fila por los pozos, la riña por el agua, tenían que esperar solamente por ser mujeres. Eran las últimas, el sol abrasador del desierto. Exactamente. Y bueno, supongo que por ser pastoras mujeres, porque ellas estaban dándole de beber a sus animales, se aprovechaban otros pastores de esta situación porque eran más débiles. Amén. ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llámenle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Al tomar una esposa y tener un hijo, Moisés parece olvidar a Egipto y su esperanza de convertirse en el libertador de Israel. Moisés estaba contento en donde Dios le había puesto, aun cuando Madián era muy diferente a Egipto. En Egipto él tenía las comodidades porque además él era conocido. En Madián le tocaba, como quien dice, empezar de cero, y además era una parte desértica, y era totalmente diferente a su vida que tenía en Egipto. Amén. Este nombre, que significa extranjero, el nombre Gerson, era evidencia de cierta soledad, viviendo separado de los egipcios o de los hebreos. Cometemos un error al pensar que los años en Madián fueron un tiempo de espera para Moisés. En cambio, fueron años de trabajo. Nunca había trabajado tan duro en su vida. Dios lo entrenó, lo moldeó para su futuro llamado. Pero ciertamente Moisés no estuvo en la banca esperando. Y aquí yo quiero decir algo, porque el propósito de Dios era que él libertara al pueblo de Israel. Había un llamado en Moisés, pero no era de la forma como se llevó a cabo. Quizás el plan de Dios era diferente. A lo mejor sí le tocaba ir a Madián, pero no de la forma de la que fue huyendo por haber asesinado.
Y Dios a nuestras vidas traza propósitos. Desde el momento que nosotros, es más, antes de aceptar a Cristo, ya Dios tiene un plan de salvación para con el mundo. Primero de salvación. Y a veces nosotros estropeamos el plan de Dios con decisiones que tomamos, con acciones que hacemos. Y es aquí donde esto nos lleva a reflexión de que Dios tiene un propósito y Dios, mira, este es el camino que yo tengo para ti. Pero si nosotros entorpecemos el plan, entonces estamos, como quien dice, dando vueltas para poder llegar otra vez al plan, porque nuestras decisiones y nuestras consecuencias nos llevaron hasta esa posición. Entonces aquí es importante que analicemos de que debemos esperar en Dios y no actuar por nuestros impulsos o no actuar por lo que nosotros pensamos, porque a veces nos adelantamos creyendo de que Dios se olvidó de nosotros, sino que debemos esperar en Él. No sé si alguien quiere decir algo. Amén, que eso retrasa pues el propósito de Dios, retrasa las bendiciones con lo que Dios ha puesto pues en cada uno de nosotros, el actuar por nuestra propia, ¿cómo se dice? Adelantadamente lo que hace es retrasar el propósito de Dios, y por eso muchas veces vemos que no se cumplen en nosotros rápidamente lo que ya Dios tenía estipulado, que no avanzamos porque nosotros mismos estropeamos ese plan. Así es, así es. Y en Madián, bueno, ahí fue entrenado Moisés en lo que era el trabajo. Y en esos 40 años que estuvo en Madián, Dios preparó su vida para el propósito que tenía con él de libertar al pueblo. Ok, vamos a leer del 23 al 25, que dice: aconteció de que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios, un momento. Ajá. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Yo quiero hacer una pregunta acá, que puede ser una pregunta de debate. Porque la palabra dice, para que usted analice y converse, hable, participe. Porque la palabra dice, y se acordó Dios. A través del gemido del pueblo se acordó del pacto. ¿Es que acaso Dios se olvida de nosotros? ¿Qué tiene que ustedes que decir al respecto? Analice allí. Volteó la mirada. A ver, explícate un poco más, Gaby. No, volteó la mirada de él porque cometió asesinato y era una de las cosas de las cuales aborrece el Señor, pues. O sea, obviamente que todos son pecados, pero hay una de las cuales el Señor aborrece más. Y salió huyendo, nunca confesó su pecado, nunca lo habló con nadie, o sea, o lo ocultó completamente. O sea, iba de mal en peor, pues. Entonces yo considero que eso fue una falta grave, pues. El Señor volteó la mirada de él. Okay. Gabriel dice que el Señor volteó la mirada. Pedro aquí acaba de decir algo que ahorita yo le voy a decir que él lo diga. Y mi hermana Noemí, adelante. Amén. Bueno, que eso, que la preparación de Dios se dio más tiempo, o sea, tenía ahora que trabajar en esa debilidad de Moisés, y eso retrasó, no fue que se olvidó, sino que el tiempo que estuvo en Madián era la preparación justa. El Señor no lo iba a mandar sin él estar bien preparado, porque
esa debilidad de haber asesinado es fuerte, pues una debilidad fuerte. Moisés era un hombre muy impulsivo, y entonces el Señor en Madián tenía que trabajar, por eso lo preparó, o sea, ya él iba a hacer su preparación justa y era el tiempo justo que lo iba a mandar otra vez a libertar a su pueblo. Amén. Eso es en cuanto a Moisés. Pero aquí lo que yo quiero preguntar, fíjense, dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. La pregunta mía, porque había una profecía que ellos iban a estar cautivos, ¿cuántos años? 400 años. Pero aquí la palabra está diciendo como que Dios se había olvidado de ellos y luego se acordó por causa de los gemidos. Ahora la pregunta es, ¿se olvida Dios de nosotros? Que la palabra dice aquí como que se acordó del pacto. Mi hermana Roeli quiere decir algo. Amén. No se olvidó, sino que ellos estaban pasando por un proceso que lleva tiempo, ¿verdad? Y Dios como que espera, vamos a esperar a ver si entienden. Y luego dice que se acuerda, pero se acuerda del pacto que tenía con ellos. Amén. Parecido dijo Pedro, porque Pedro dijo que el tiempo de ellos era 400 años que iban a estar en esclavitud. Pero a causa del gemido, el Señor escuchó antes de que se cumpliera el tiempo. ¿Sí me entienden? Eso es lo que dice Pedro. Antes de que se cumpliera el tiempo, el Señor, por causa de su gemido, se acordó del pacto, pero ya estaba establecido que ellos iban a estar 400 años de esclavitud. Y esto se repite cuando el pueblo llega al cautiverio, que eso lo vamos a ver muchísimo más adelante. El Señor le había dicho que eran 70 años y fueron 67 años que estuvo el pueblo, pero ya Dios había profetizado de que eran 70 años, pero tuvo misericordia y quitó 3 años, y ellos estuvieron en cautiverio 67 años. Es decir, que la misericordia de Dios se sigue viendo en todas estas cosas. Escuchó el clamor antes, porque había un gemido constante del pueblo diciéndole, Señor, mira nuestra esclavitud, y allí donde Dios se acordó. Amén. Leo acá, si Moisés se olvidó de Israel en Egipto, en el sentido de que se apartó su atención activa de ellos, Dios no lo hizo. Dios se acordó. Otra vez en el sentido de poner su atención activa sobre ellos, de Israel y de su aflicción. Cuando los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, se puede decir que la miseria finalmente encontró una voz. Y aquí yo hago un paréntesis, hermano, porque la importancia de nosotros clamar, de gemir, de suplicar, de pedir al que nos puede librar. La palabra habla que Jesús, el Hijo de Dios, fue oído a causa de su temor reverente. Y él era Jesús. Y él clamó, él oró, él buscó. Y dice que Dios le escuchó. Y nosotros, imagínense, nosotros no le llegamos a los pies a Jesús. Nosotros tenemos que seguir en clamor, en búsqueda, clamando e intercediendo por cada necesidad, para que Dios se acuerde de nuestra petición y se acuerde de eso que le estamos pidiendo. Ayer en la célula, y con esto le doy palabra, porque aquí hay mucho que desglosar, yo creo que no lo vamos a terminar hoy. Ya va, que me dejaron la puerta abierta. Ayer, el hermano Roy testificaba, qué lástima que no está aquí, él testificaba en la célula. Y él dijo que él antes de irse al mundo, Dios le dio una palabra y le dijo que iba a apartar su presencia de él. Le dijo, por cuanto no obedeciste,
porque ayer el tema que se tocó fue Ananías y Zafira, y sabe que ese tema tiene mucha tela que cortar. Y él testificó y él decía que él hizo lo que hizo Ananías y Zafira. Cuando a él le fueron a preguntar acerca de un pecado, él mintió y dijo que no. Y después tuvo miedo y dijo que sí, pero después de allí siguió pecando. Entonces, él contaba y él decía que Dios le dio una palabra y le dijo que como que lo iba a desechar, que iba a apartar su presencia de él. Y él dice que después de allí él sintió literalmente lo que era que Dios no lo tomara en cuenta. Para nada, se sentía en desierto, se sentía vacío. Y él dice, lo que les estoy contando es un pedacito. La semana que viene él lo va a contar completamente. Y él dice que pasaron, creo que fueron 7 años, y Dios otra vez volvió a tratar con su vida, con su corazón. Y él dijo, Dios otra vez empezó a tener misericordia de mí, a pesar de que él me dijo que iba a apartar su presencia de mí. Y yo digo, cuando él decía eso, yo decía, ahí había un clamor de alguien que estaba clamando por él. Hermanos, si nosotros no clamamos por misericordia, wow. Entonces ahí vemos la importancia de que nosotros clamemos por los pecadores, por el apartado, por nuestros hijos, porque Dios está atento a ese clamor. Y ese gemido que produjo el pueblo de Israel a causa de su servidumbre, Dios le escuchó. Ahora sí le doy palabra para que usted hable. Amén. Iba a comentar algo cuando estaban hablando y me hacía recordar las tipos disciplinas que tenemos a veces nosotros en la iglesia, ¿no? Y también a los que están en las cárceles, por ejemplo, llevándolo a nuestras vidas, pues ya a la actualidad, que tienes beneficios cuando tienes buen comportamiento. Y eso hace que sea cortado el tiempo, ¿no? Entonces yo decía, oye, ¿será que el Señor escuchó o los empezó a volver a ver o los empezó otra vez como que, porque ellos obviamente empezaron a clamar, a gemir, pero también porque ya tenían una mejor conducta? Hay una palabra allí importante que dice, y los reconoció. Claro, los volvió a reconocer como sus hijos. Sí, y a mí me llama la atención de que, ¿qué pasaría en esos 400 años dentro del pueblo como para que Dios no los tomara en cuenta en esos 400 años? Porque ya había un propósito, pues Dios iba a levantar a Moisés para que los libertara. Pero ¿qué pasó en esos 400 años? ¿Será que el pueblo también volteó la mirada a Dios? Eli, también quería comentarte algo sobre eso, porque obviamente que o sea, los que han pasado un proceso de desierto, pues los que se han apartado de Dios, pueden decir lo mismo. Por ejemplo, yo me imagino a él pensando qué habrá pasado allá mientras yo me fui, cuántas personas nos habrán muerto a causa de la esclavitud, a causa de hambre, porque también los esclavos pasan hambre, mucho trabajo. ¿Qué pude haber hecho yo? ¿Cuántas personas pude haber salvado? ¿Cuántas personas no les pude haber hablado de Dios? Porque en este tiempo me imagino que también se hablaba de Dios a los que no conocían, a los egipcios que no conocían de Dios, se le hablaba de Dios. Y lo hago como referencia porque obviamente que nosotros pasamos por eso. Los que tenemos disciplina, los que pasamos varios años apartados, el mismo ejemplo que acabas de dar de Roy, esas son cosas que nos vienen a la mente porque Dios trata con nosotros. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese alargado el tiempo? ¿Qué hubiese pasado si en vez de ser 7 años hubiesen sido uno o nunca hubiese pasado eso? Si no hubiese endurecido mi corazón delante de Dios, ¿cuántas personas no hubiese yo salvado? ¿Cuántas personas no le hubiese predicado? ¿Qué hubiese hecho yo si me hubiese dejado usar por Dios? Realmente bajo el propósito que Él quería, porque no era este el propósito que Dios quiere para mí. Exacto, y que cuando nosotros estropeamos el plan de Dios, venimos con más carga que la que teníamos.
Por ejemplo, yo pongo mi ejemplo, el Señor a mí me llamó de 15 años, pero a mí me daba pena ser cristiana, porque yo quería vivir el mundo. Y yo llegué luego al Señor a los 20 años, pasaron 5 años. Y yo en esos 5 años, o sea, cuando llegué a los 20, yo decía, pero ¿por qué yo no llegué a los 15? Yo no hubiese pasado por todo lo que yo pasé, ¿sabe? Entonces, Dios hay cosas que a uno le quiere evitar, pero uno como es terco, uno dice, uno toma decisión. Y ¿qué hubiese pasado si Moisés no hubiese matado a ese egipcio y las cosas hubiesen quedado allá? A lo mejor Dios tiene un trato diferente con Moisés. A lo mejor en ese tiempo Anita, te hubiese saliste de la levantado a Moisés llamada. para que le hablara al pueblo de Dios. No, Que algo hubiese pasado porque el plan de Dios es perfecto. te lo cambié. Pero en medio de nuestros tropiezos y de nuestras, Está por aquí. ¿cómo diría? En medio de nuestras torpezas, Dios sigue metiendo su mano cuando tiene un propósito. Alguien más, creo que mi hermano Noemí creo que quería decir algo. No, que te iba a decir de nuestra desobediencia, de no atender al llamado que Dios hace en el momento, sino que queremos siempre hacer la voluntad de nosotros. Siempre queremos anteponer las necesidades de nosotros ante el propósito que No, tiene si se Dios pinta solo, yo no en sé. nuestra vida. Entonces, Señor, pero es que tengo que hacer esto, tengo que, ¿sabes? Siempre ponemos pero. A lo mejor el Señor nos manda y nos da una palabra por X, entonces nosotros ponemos siempre nuestras prioridades delante de las cosas de Dios y eso atrasa todo el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. El pueblo de Israel fue duro de servir, y duro de servir por eso, porque era duro para inclinarse, para arrodillarse, para clamar, imagínate. A pesar de, yo digo que los 400 años que Dios en el primer tiempo, pues no clamaban a Dios como tenían que clamar. Entonces cuando se vieron de verdad que estaba siendo demasiado duro el trabajo que le implantaban, porque cada vez aumentaban el trabajo en ellos, cada vez, y entonces ellos dijeron, ay, sí, ahora sí necesitamos a Dios, vamos a clamar duro, vamos a gritar. Y entonces ahí fue que Dios dijo, bueno, ahora sí, como ahorita están doblando un poquito más, vamos a escucharlo, a atenderlo. Pero es eso, a veces nosotros mismos somos duros. Sabemos que tenemos que ir a los pies de Cristo y no vamos. Sabemos que buscamos otras opciones en el mundo que no. Te voy a poner un ejemplo mío, porque mira, ya son las 5:28. Yo en estos días, ¿verdad? Tuve que yo te medio conté, Liana, de lo espiritual que se presentó en el cuarto de mi hijo. Se me presenta una situación espiritual, ¿verdad? Y yo en vez de clamar a Dios, yo quería llamar era a mi nieto que abriera la puerta, yo quería llamar y yo de repente dije entre mí, pero ¿por qué yo voy a llamar a mi nieto si al que yo tengo que llamar es a Dios? ¿Verdad? Entonces yo clamé en ese momentico, yo decía, yo ley que abre la puerta, yo sentía en lo espiritual, pero yo decía entre mí, no, yo ley que me tiré al piso, o sea, con todo las circunstancias que estaba viviendo, y dije, no, yo tengo que tirarme al piso en cama y llamar a Dios. Y fue cuando fui atendida, pues, porque a veces nos vamos a otras cosas y no aclamamos al que verdaderamente puede venir a ayudar. Entonces yo me imagino que el pueblo de Israel lo que hacía era quejarse, y eso retrasó todo el que Dios mucho antes, los librara mucho antes de toda aquella situación que estaban viviendo. Amén, amén. Y bueno, nos queda el aprendizaje. Aprender de todo lo que nos dice la palabra, techo, nos aquí, queda tu cara. aprender Que ayer salió el techo. para no Y de paso cometer, pero saliste sin así embargo, todo feo. con todo lo que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la palabra, a veces cometemos errores. No, eso no sale en la A cámara. veces Siempre tomamos cometemos. decisiones sin tomar en cuenta al Señor, sino nos regimos por nuestras propias
nuestro propio pensamiento. Que el Señor nos ayude cada día a poder agradar. Mi hermano, invito a que prenda Ni su lengua cámara. ni raza que no le asombre, de noche o de día. Su luz no reposa, su gloria florece como una rosa. Llena está